Estamos terminando todo lo que es la revisión del tórax desde el punto de vista de la conformación de huesos, articulaciones, músculos. Y nos preparamos porque después de esto ya vamos a entrar a las cavidades. Ya vamos a ver el mediastino y los órganos mediastinales. Este es uno ya de los últimos temas. Y lo hacemos con la descripción del más importante músculo de la respiración. Así lo hemos venido haciendo, así lo hemos venido afirmando. Ojo con el diafragma, porque el diafragma tiene muchos elementos que se pueden abordar en un examen. Vamos con el concepto. Ahora, esto no está tal cual subieron. Cuando yo lo estaba preparando, me ha parecido más interesante la descripción de la tarjeta. La mayoría de las figuras están en la tarjeta, los conceptos que tiene son mucho más didácticos que los hubiera. Entonces, ojo con eso porque sí hay algunas variaciones, sobre todo metodológicas, cómo lo aborda, cómo lo describe. Entonces, el músculo diafragma es un músculo ancho, plano, delgado, que sirve de límite, eso es diafragma, algo que obstruye, algo que separa entre la cavidad torácica que está superior y la región del abdomen que está hacia abajo. Entonces, el diafragma está colocado completamente ahí como una membrana. Esta es una vista superior, entonces nos demuestra lo ancho que es, y a veces cuando miramos solo esto, no dimensionamos, parecería que fuera como un mantelito, pero en realidad, si ustedes se fijan, es muchísimo más grande de lo que se puede ver en alguna de sus vistas, sobre todo desde arriba o desde abajo. Entonces, a eso se refiere cuando dice músculo ancho, músculo plano, delgado. Es delgado, ya vamos a ver qué tan delgado puede ser. Tampoco esto es sólido, entonces hay que verlo como una membrana. Dice, es un tabique músculo membranoso que separa el tórax del abdomen. Está formado por tejido muscular, que está ahí en el ojo, y láminas aponeuróticas. Tiene la forma de una bóveda, ¿no? Entonces tiene una parte que es vertical, tiene una parte horizontal y otra vez cae así en verticales, como una cúpula. Se fija en el contorno de la abertura inferior del tórax. Ya hemos estado viendo en la anterior imagen eso, ¿no? Acuérdense, el tórax tiene un orificio superior y tiene un orificio inferior más ancho. Sobre él está insertado el diafragma. Se divide en dos partes laterales, izquierda y derecha, separadas por una gran escotadura. Si nosotros miramos así en macro, podemos decir sí hay dos partes, uno hacia el lado izquierdo, otro hacia el lado derecho, separadas por una escotadura. Entonces, entra en esa explicación. El diafragma, para su estudio, comprende una parte central y tendinosa que se llama centro tendinoso del diafragma. Aquí está en blanco. Todo lo que es blanco es el centro tendinoso. Está formado por, nos adelantemos un poco más adelante, lo dice, por la unión de cientos de músculos digástricos. Acuérdense, el digástrico tenía dos vientres y una parte central tendinosa. Esto es igual, solamente que cada una de esas partes viene de un lado, hace un tendón y vuelve a ir al otro lado. Entonces son cientos de digástricos. Y tiene una parte periférica muscular que es la porción carnosa o porción muscular. Aquí se lo ve al borde. Lo que hay aquí alrededor es músculo. Y si se ve la imagen de frente, hay también una gran cantidad de músculo. No es menos que el centro tendinoso. Por eso es importante fijar esos dos conceptos. Esta es una pregunta que siempre se la hacen, ¿no?
del diafragma. El diafragma, dice, es un músculo original. Se separa del concepto que nosotros conocemos de los músculos o de la anatomía incluso. A ver, dice, sus inserciones se establecen entre superficies móviles. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente nosotros decimos un músculo se origina y se inserta. ¿Dónde está el origen? Parte fija. ¿Dónde está el punto de inserción? Parte móvil. La parte fija generalmente es un hueso, ¿no? Y el otro, bueno, es variable. Entonces, aquí, por donde vaya, hay partes móviles. Va de una parte móvil a otra parte móvil, de una parte móvil a otra parte móvil. Entonces, por eso, porque sus inserciones se hacen en la mayoría, no en todo, vamos a describir superficies óseas, pero en su mayoría se establecen entre superficies móviles. Por eso es original. No hay otros músculos que tengan ese comportamiento. ¿Qué más? Hemos dicho, es la convergencia, es la unión de muchísimos músculos digástricos. Dicen cientos. Y bueno, estamos viendo que eso es evidente. ¿Qué más? Es un órgano impar medio, pero no simétrico. Si ustedes se acuerdan, lo veíamos en huesos, cuando decíamos es impar medio y simétrico. Y simétrico, lo que está en el lado izquierdo como espejo, lo tiene en el lado derecho. Aquí no. Y uno basta con fijarse, por ejemplo, aquí hay un foramen, pero aquí no hay un foramen. Entonces, no es igual. Es impar, es medio, pero no es simétrico. ¿Qué más? El diafragma dispone de una doble inervación. Un simple ejemplo. Nosotros tenemos, ¿quién lo gobierna al diafragma? ¿Es sistema voluntario o es sistema involuntario? Fíjense, es voluntario. ¿Por qué es voluntario? Porque si yo les pido a ustedes que respiren más fuerte, se puede hacer. Si les pido que dejen de respirar, aunque sea un tiempo, se puede hacer. Es voluntario. Pero también me pueden decir, pero en la noche cuando estamos durmiendo, o cuando una persona se accidenta, tiene un traumatismo de cráneo y está en coma, sigue respirando. Entonces, por eso dice ahí que el diafragma dispone de una doble inervación. Depende del sistema somático, voluntario, pero también dispone de un sistema automático. ¿Qué más? Dice, aunque funciona automáticamente, este automatismo no es propio, sino nervioso. Ese concepto es para diferenciar del corazón. El corazón tiene un automatismo propio. Aquí el diafragma dice, es automático, pero no es propio. Son nervios que van a dar inervación automática. Sistema nervioso autónomo. En cambio, el corazón, han debido hacer en colegio, era el experimento clásico que uno le puede quitar el corazón a la ramita, al sapito, lo coloca en solución fisiológica y ve que sigue en actividad. Esa actividad que tiene es un automatismo propio. El diafragma no tiene ese automatismo propio, es externo, viene a través de nervios. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Cuál sería la pregunta? Yo siempre pregunto, señale 4 características que hacen del diafragma, fíjate, editando la pregunta, un músculo original. O sea, lo que acabo de decir. ¿Por qué el diafragma es un músculo original? Nunca he escuchado. ¿A qué se refiere con original? Ya saben, amigo, sigue participando. Ven, te lo voy a decir. No es pues el último rato, ¿no? Que se resuelve esto. Bueno, sigamos. Para la descripción, primero vamos a tomar en cuenta el centro tendinoso del diafragma. Esa última imagen que estábamos viendo. El centro tendinoso, como dice su nombre, está formado por una lámina tendinosa alargada, blanca, resistente, etc.
ocupa la parte central del diafragma, lo hemos visto hacia el centro, y a la periferia hemos visto a los músculos. Su contorno es irregular, lo hemos visto, tiene escotaduras, y en cambio en otras partes está alrededor de las costillas. Tiene forma de trébol, por eso he puesto ahí un trébol para que se acuerden. Y el trébol, si ustedes se acuerdan de botánica, el trébol está formado por hojas, 3 hojas, que en botánica se las llama foliolos. En botánica se llaman foliolos. Y en el diafragma también. Entonces el diafragma tiene foliolos también. Por ese parecido que se ha hecho con el trébol. Y de hecho es esa la forma que tiene el diafragma si uno lo mira. Escotado al centro, una parte izquierda, una parte derecha y una parte anterior. Entonces, de ellas, lo que dice aquí es que el foliolo izquierdo es el más pequeño. ¿Sí? El foliolo izquierdo es el más pequeño, si se mira desde así. Ahora, estas fibras se disponen en bandeletas. Bandeletas como bandas, como algo largo y como cintas, algo largo y delgado, o cintas que se disponen en planos diferentes. Cuando se lo mira desde arriba, se puede encontrar una bandeleta, una segunda bandeleta, pero si lo miramos desde el frente, vamos a ver que una está más elevada que la otra. A eso se refiere con que están en planos diferentes. Entonces, yo puedo decir que tiene bandeletas, o puedo decir que tiene cintas o cintillas. Entonces tiene 2 cintillas, una cintilla semicircular superior, porque no están en el mismo plano, y otra cintilla semicircular inferior. La cintilla semicircular superior pasa por detrás del orificio de la vena cava y se pierde en el foliolo anterior. La cintilla semicircular inferior tiene forma de herradura, une los foliolos laterales y pasa por delante del orificio de la vena cava inferior. Entonces, lo que tenemos que acordarnos, diafragma, centro tendinoso, y si ustedes miran, entonces están las cintillas, una hacia abajo uniendo las 2 partes laterales y una que pasa por el orificio de la vena cava yendo hacia adelante. Estas son las cintillas que se forman en el diafragma. Esas cintillas, como vamos a ver, tiene por función el individualizar y sujetar a los orificios y hiatos que vamos a ver. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos descrito un centro tendinoso formado por cintillas y por la unión de los tendones intermedios de estos cientos de digástricos, y ahora lo que nos corresponde es ver la porción muscular del diafragma. Ahora dejamos los tendones y lo estudiamos en sus inserciones musculares. ¿Dónde se inserta el diafragma? El diafragma entonces primero tiene una amplia inserción, ¿sí? Habría que resumir y decir se inserta en su contorno, alrededor de la apertura inferior del tórax. Pero ojo, cuando decimos eso que está bien, lo que estamos diciendo es que tiene inserción en la columna, hacia atrás, tiene inserción en las costillas y también tiene inserción en el esternón. Es decir, alrededor, esternón, costillas y columna. O sea, prácticamente a su alrededor. En la porción lumbar, aquí donde estamos viendo la imagen, se encuentran pilares. Aquí estamos viendo 2 pilares, si ustedes se fijan, insertos sobre la columna vertebral lumbar. Sobre la columna vertebral lumbar. Los pilares principales, para hablar de pilares, lo que tenemos que acordarnos es que pilares vienen a ser así como soportes a los músculos,
Y está hablando que las inserciones sobre la columna lumbar, estos dos pilares son los pilares principales del diafragma, los más importantes, pero no son los únicos, como vamos a ver. Comprende, la parte medial en relación con los cuerpos vertebrales. Ahí forman dos fascículos gruesos que se llaman los pilares del diafragma y que tienen un pilar derecho y un pilar izquierdo. El pilar derecho es más grande y grueso y llega L2, L3 y L4. Pilar derecho grueso llega L2, L3 y L4. Ahí es donde termina. El pilar izquierdo se inserta en L2 y en sus discos intervertebrales vecinos, ¿sí? Llega un poco más alto, queda más corto. Por lo tanto, los dos pilares no llegan a la misma altura. El derecho baja más y el izquierdo se queda más pequeño. Ahora, estos pilares, cuando ascienden, fíjense, van a contornear, van a tener caminos diferentes, pero van a contornear para delinear también los límites, van a reforzar los orificios del diafragma. Ahí estamos viendo los dos orificios, pero estamos viendo el origen del pilar derecho más bajo, L2, L3, L4 hemos dicho. Fíjense la forma que tiene, sale del lado derecho y tiene un círculo, reflexiona y vuelve otra vez hacia atrás. En cambio, el pilar izquierdo es mucho más pequeño, pero no llega a tener esta extensión y estas relaciones que tiene el pilar derecho. Bueno, y aquí lo mismo, más grande, tal vez, y se puede visualizar mejor. Volvamos un poquito. Si nosotros nos fijamos, estamos describiendo los pilares principales del diafragma. Pero fíjense aquí, este es el psoas, el músculo psoas ilíaco, y este es el cuadrado lumbar que está viniendo de la última costilla. Entonces, desde ahí va a salir una hoja poliglótica que va a ir formando otros pilares. Entonces, no es, eso quería decirles, no es el único pilar y los vamos a ir viendo, pero acuérdense de esta figura y de esta relación que tienen media hacia el psoas y un poco más lateral con el músculo cuadrado lumbar. Entonces, eso es lo que estamos viendo y estamos viendo otra vez este ligamento arcuato medial y lateral que van a formar los pilares secundarios. Eso es lo que estamos viendo y bueno, varias imágenes para mostrar los pilares principales del diafragma. Bien, si nos vamos ahora, nos vamos de la columna hacia los lados. Entonces dice, si nos vamos hacia el lateral, o sea, aquí estamos en la línea media, si nos vamos hacia el lateral, vamos a encontrar a los pilares accesorios. Estamos hablando ya de los otros pilares, de los segundos pilares. Sí, en realidad, si ustedes se fijan, por comparación, no tienen nada que ver con el tamaño que tienen los primeros. Donde dice, se sitúan a ambos lados de L2, es una lámina que se une al ligamento arcuato medial del psoas. Ligamento arcuato en forma de arco, medial, porque este es el lateral, ligamento arcuato medial, ¿de quién? Del psoas. Y finalmente podemos encontrar un tercer pilar que representa la transición entre las inserciones, ya no están, este está sujeto, perdón, eso me olvidé, sobre las apófisis transversas de L2, pero este otro ya no sale desde aquí y ya va, por eso dice, a relacionarse más bien con las costillas. A este último, al que forma un arco con el cuadrado lumbar y toma relación más bien con las costillas, recibe el nombre de tercer pilar. ¿Sí? Entonces, podemos encontrar en la descripción del diafragma hasta 3 pilares. El más importante y con mucho son los pilares que están sobre la columna lumbar.
Bueno, aquí está otra vez la figura para mostrar esa formación y su relación con los pilares que tiene el diafragma. Bien, entonces hemos visto las inserciones atrás, las inserciones lumbares, pero también hemos dicho que en su camino se va a insertar con la porción costal del diafragma. Entonces, se inserta en la cara medial de las 6 últimas costillas. Si ustedes se fijan, aquí está la punta del esternón y estamos viendo el orificio torácico inferior, un corte así, ¿no? Entonces, si miramos así, lo que estamos viendo es el esternón y estamos viendo desde las costillas verdaderas, pasando por las costillas falsas y llegando a la última, a la duodécima costilla. Entonces, corresponde, todo lo que estamos viendo corresponde a la superficie de inserción que tiene el diafragma sobre las costillas verdaderas, las falsas, las flotantes, especialmente hacia abajo se ve las inserciones sobre las 10, 11 y 12 costillas. ¿Sí? Hacia la parte posterior, ya hemos dicho, contribuye a formar el ligamento arcuato o ligamento arqueado lateral. Entonces, en cada una de ellas vamos a encontrar también, cuando se relacione cerca del borde inferior de cada costilla, con el paquete vasculonervioso intercostal, especialmente con los nervios intercostales. Bueno, y ahora lo veamos en grande. Y si lo vemos así en grande, podemos ver al diafragma. Ahora entendemos por qué dice que es un órgano cupuliforme, por qué es tan amplio. Y aquí está el ligamento arcuato, aquí están sus pilares. Y fíjense todavía la relación que sigue con el psoas. Este músculo está viniendo desde la 12 costilla hasta el borde superior de la cresta ilíaca. Entonces estamos viendo mucho más grande la parte muscular de la región torácica y abdominal. Y todavía habíamos dicho que además de tener inserciones costales y lumbares, tiene una porción external. Y aquí, dentro del círculo, estamos viendo al diafragma, y fíjense todos, pero sobre todo esta parte, es pequeña, pero también llega a tomar inserción en la cara posterior dorsal del esternón hacia la apófisis sifoides o proceso sifoideo. Esta es una inserción alta, está llegando sobre el esternón, pero dice que si el diafragma toma una inserción más baja, se va a tocar o va a contactar con un músculo del abdomen, el recto del abdomen, que en la parte media tiene la línea alba. También se va a insertar con ella. Bien, entonces hemos comenzado con la situación, con la descripción del centro tendinoso, hemos visto las inserciones musculares. Para terminar con el diafragma nos hace falta el ver los hiatos y orificios del diafragma. Bueno, en realidad el diafragma presenta 3 orificios, de los cuales 2 corresponden a un hiato y uno forma un orificio verdadero. Cuando veíamos generalidades, había una tarea que decía justamente eso, que era un hiato, que eran unos orificios. No se sorprendan que en el examen preguntemos cuál es la diferencia. ¿Por qué no son 3 hiatos? ¿Por qué no son 3 orificios? ¿Por qué dice 2 hiatos y un orificio? La descripción es generalizada, no es de aquí, solo por eso. Entonces veamos. Dice el orificio, el de la vena cava inferior. El orificio de la vena cava inferior es el más grande de todos. Está en el centro tendinoso, como nosotros lo vemos ahí, en la unión del foliolo derecho con el foliolo anterior. ¿Sí? Si lo miramos desde abajo, el foliolo derecho
el foliolo anterior, ellos van a formar en ese espacio el orificio de la vena cava. Ahora, ¿por qué no es la vena cava superior? ¿Por qué es el orificio de la vena cava inferior? Porque la vena cava inferior está recogiendo los productos de desecho que vienen del abdomen. Van a entrar al tórax para llegar al corazón. Van a ir a la aurícula derecha. Entonces es la vena cava inferior. La vena cava superior drena la cabeza y el cuello. Ellas van a ir a tributar a la vena cava superior. La vena cava superior no va a hacer ese orificio, el que lo va a hacer es la vena cava inferior. Además, dice, está rodeado por las cintillas que habíamos señalado en el centro tendinoso, por las dos cintillas superior e inferior. Y junto, además de la vena cava, pasa el nervio frénico del lado derecho. Acuérdense del nervio frénico, lo habíamos visto cuando estudiábamos el plexo cervical como el elemento más importante. Entonces, a él se hace mención. ¿Qué más? El hiato aórtico. El hiato aórtico está formado por los tendones de los pilares. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar un pilar, buscar el otro pilar, y aquí voy a encontrar al hiato aórtico. Si ustedes se fijan, cuando se habla de hiatos, es que no son orificios completos. ¿Sí? Ahí viene la diferencia. Este está formado por los hiatos, pero fíjense, no es completo, está abierto hacia atrás. Entonces, está formado. ¿Dónde tengo que encontrarlo? ¿Qué se podría preguntar? ¿Dónde está? ¿No? Entonces, entre los pilares. ¿Quién pasa a ese? Se llama hiato aórtico, la arteria aórtica. Tal aorta. Lo que sí habría que señalar en esa descripción es que también se relaciona con el conducto torácico. El conducto torácico en este segmento va a ser descrito más adelante y se va a ver en la función que tiene como parte del sistema linfático. Y finalmente tenemos el hiato esofágico, que ya no está formado ni por los pilares ni el centro tendinoso, sino que se ubica más o menos a la altura de D10. Está formado entre las partes musculares del diafragma y es el asiento frecuente de las hernias de hiato. Vamos a hacer solamente un temita pequeño de vinculación que dice que el esófago lo hemos visto en la región del cuello, lo hemos visto ingresar a la región torácica y hemos visto formando parte del eje aerodigestivo. El esófago va a dirigirse hacia el diafragma, va a atravesar el diafragma y la última parte del esófago va a terminar en el estómago, desembocando ahí. Pero tiene que atravesar el diafragma. Cuando la pared del diafragma es débil, la presión de los órganos del abdomen puede vencer al entramado o a los fascículos de estos músculos y producirse una zona de debilidad. Si se produce una zona de debilidad, el contenido que está en el abdomen tiende a insinuarse, a protruir y a salir de esa región por diferencias de presión. Los pulmones están a una presión negativa. Entonces, es más fácil para una víscera el poder salir por ahí. Ahora, cuando hay parte de un contenido que está saliendo por una zona de debilidad, se habla de hernia. ¿Sí? Entonces, la hernia que hay aquí puede afectar al esófago, porque el esófago, que debería estar en el abdomen, la última parte, queda dentro de la región torácica. El problema es que cuando termina el esófago, ahí sí comienza el estómago. Entonces,
parte del estómago también está por entrar a la región torácica. Bueno, hay muchos grados, pero parte del contenido del estómago, perdón, del estómago como órgano, está queriendo entrar a la región torácica y no debería estar ahí. Entonces, toda la patología que viene después, que es la hernia de hiato, es consecuencia de esa debilidad. Eso es lo que está remarcando. Finalmente, ahí tenemos el marcado de los 3 puntos correspondientes para mostrar en azul el orificio de la vena cava, aquí en amarillito el hiato esofágico y en rojo el hiato aórtico, ¿no? Y bueno, y un resumen ahí de lo mismo. Aquí se lo puede ver incluso a la arteria aorta. La arteria aorta al revés acaba de salir del tórax y a partir de que atraviesa el diafragma recibe el nombre de aorta abdominal. Ahí se llama ya aorta abdominal. Veamos las acciones entonces del diafragma. Si el diafragma es un músculo, entonces el diafragma es el principal músculo inspirador. Su acción aumenta todos los diámetros del tórax. A ver, ¿qué diámetros hay? Antero, posterior, transverso y oblicuos. Todos los diámetros aumentan en la inspiración. Toma su punto fijo, para hacer esto, toma su punto fijo en el centro tendinoso y actúa sobre las costillas a las que eleva. Entonces, cuando nosotros inspiramos, se produce la elevación de las costillas. Al contraerse el diafragma, se apoya sobre las vísceras abdominales. Tiene inserciones en las costillas, tiene inserciones en los pilares. Entonces, cuando se produzca la inspiración, el diafragma, y eso, ojo, que no sé por qué se confunde tanto, el diafragma no asciende, baja. En la inspiración, el diafragma baja, de tal manera que comprime las vísceras abdominales, ¿sí? Y aumenta la presión negativa en los pulmones. Por lo tanto, para el aire es mucho más fácil el poder entrar a llenar los alvéolos pulmonares. Cuando viene la expiración ya es un fenómeno pasivo. Dejamos de inspirar, soltamos el aire y automáticamente, por la diferencia de presiones que tienen las vísceras, que hemos dicho predomina sobre la pleura, entonces el diafragma vuelve a colocarse en su posición inicial y las costillas que estaban horizontalizadas vuelven a colocarse oblicuo y el aire que estaba en los pulmones es obligado a desalojar. Entonces, de esa forma se produce la expiración. Relaciones del diafragma. Esto es puntual porque se puede ver. Como el diafragma es un tabique, solamente hay 2 tipos de relaciones. O son torácicas o son abdominales. Relaciones torácicas. Con la pleura parietal y el receso costodiafragmático. En realidad se va a relacionar con la hoja que cubre al pulmón. Aquí así, no está en la figura, pero aquí es donde se encuentra. ¿Qué más? Con el pericardio fibroso, aquí se lo puede ver al pericardio, cubriendo y envolviendo al